bypass gástrico. Mitos y realidades, porque como se dicen cosas, ¿no? Sí. Como se dicen cosas. Sí, se dicen muchas cosas y yo creo que es una gran oportunidad para poderlas aclarar algunas, redefinir y además creo que lo más importante, Sergio, quitarle los miedos que tiene la gente con respecto a este tipo de operación llamada bypass gástrico. ¿Qué es un bypass gástrico? El bypass gástrico es una cirugía, Sergio, bastante añeja, digamos, dentro de las diferentes cirugías que tenemos para la obesidad y las enfermedades que genera la obesidad. Quizá la que más años tiene de permanecer es el bypass gástrico y es una operación que básicamente tiene dos mecanismos. Uno, reduce el tamaño del estómago que va a recibir el alimento y dos, desvía ese alimento para que transite por un segmento más corto del intestino, es decir, altera un poco la ruta de los alimentos de tal forma que disminuye la absorción de algunos elementos como los carbohidratos y las grasas. Entonces, básicamente es una operación que tiene un doble mecanismo físico que es menor capacidad y menor tránsito intestinal. Ahora, decía que es muy añeja. ¿Cuánto tiempo hace que se...? Por lo menos 25 años, Sergio. Al menos. Entre 25 y 30 años, quizá un poco más, porque en los inicios donde se creó esta técnica era diferente a como hoy lo es. Ha ido sufriendo algunas modificaciones que la han hecho hoy ser muy distinta de lo que hace 30 años era al inicio. Hoy ya tenemos mucho más tiempo estandarizado, desde hace alrededor de 20 años más o menos se mantiene en el mismo estilo. Lo que ha sucedido es que hoy le hemos encontrado muchos más beneficios porque genera muchos más efectos que en un principio no conocíamos, pero que hoy lo sabemos perfectamente. Y está interesante. A ver, ¿quién es candidato, quién no es candidato a un bypass gástrico? Esa es una de las buenas preguntas, Sergio. Los programas pasados hablábamos de la manga gástrica, donde decíamos que no todos son candidatos a manga, y también en este caso debo decirle que no todos los pacientes son candidatos a un bypass, pero quienes son muy buenos candidatos, lo voy a decir, son personas que tienen un nivel de obesidad grado 3 por lo menos. ¿Qué es grado 3? Arriba de 40 kilos por metro cuadrado, y si lo queremos decir en términos de kilos, de una forma un tanto imprecisa, pero les diría yo que entre 38 y 40 kilos en exceso, ya estas personas están sobre el grado 3 de obesidad. Estos pacientes tienen mejor resultado en el largo plazo con un bypass que con una manga. La probabilidad de reganancia de peso con una persona que se operó de bypass es menor que con una que se operó de manga. Por otro lado, las personas que tienen diabetes, Sergio, y esto es bien importante, las personas que sufren de diabetes pueden tener mejores beneficios si se hacen una cirugía del tipo del bypass que del tipo de la manga gástrica. Y creo que esto es relevante. Y hay un tema, que ya lo hemos tocado en estos programas, que es lo que le llamamos el síndrome metabólico. Estos pacientes o estas personas que padecen o sufren de una mezcla de enfermedades como son hipertensión, obesidad, diabetes, colesterol, triglicéridos, quienes tienen esta mezcla son mucho mejor candidatos a un bypass gástrico que a una manga gástrica. ¿Con base en qué lo digo? Con base en los resultados medidos y medibles a largo plazo, por lo menos a 10 años, donde han resultado claramente mejor beneficiados los que se operaron de bypass que los que se operaron de manga gástrica. Y pacientes, por supuesto, que tienen un nivel de obesidad mayor, probablemente también sean mucho mejor atendidos si se les hace un bypass gástrico que una manga gástrica. Ahora, los riesgos. Como cualquier cirugía de obesidad, Sergio, los riesgos se tienen que dividir en básicamente tres ámbitos. Uno, el riesgo propio del enfermo. Y aquí entra en juego la edad, el género de la persona, el nivel de peso, las enfermedades, qué tipo de enfermedades, el control o no control de esas enfermedades. Y eso lo tenemos que controlar independientemente del tipo de operación que se vaya a realizar. El segundo es el tipo de operación. La gente le tiene más miedo al bypass gástrico porque han
parecido que se ha creado una especie de impresión de que es una cirugía más compleja, más peligrosa, más riesgosa, y nada de eso es cierto, siempre y cuando se llene el tercer requisito, que esta cirugía sea hecha por un grupo de cirujanos expertos en cirugía de la obesidad y bien entrenados y certificados para que podamos tener un estándar de resultados. ¿Qué riesgos podría tener mayor un paciente con un bypass que con una manga? Básicamente son riesgos técnicos que se solucionan con una buena ejecución quirúrgica. Y yo creo que es importante, lo hemos hablado también en los programas anteriores, es un equipo de especialistas que están ahí antes, durante y después de la operación, ¿no? Es correcto, es un tema de atender desde la parte previa de la operación misma y luego el seguimiento. De tal manera que en un sentido estricto y de verdad también además está medido, un bypass gástrico no es, como en apariencia parece ser percibido, un procedimiento que tenga un mayor riesgo o una complicación más frecuente. No lo es así. Háblenos de el riesgo de mortalidad frente a otro tipo de operaciones, frente, por ejemplo, a la intervención bariátrica de la que ya nos ha hablado también en otros segmentos. La cirugía bariátrica es una cirugía altamente segura. Hoy la hemos encontrado así a partir también de analizar un grupo de pacientes que se evaluaron en comparación con otros procedimientos no bariátricos. Hay quienes pueden tenerle mucho miedo a una cirugía bariátrica. Yo les puedo decir que otra vez, llenando el requisito o los requisitos de operarse en un hospital, con toda la tecnología, con grupos expertos y con la evaluación correcta, el riesgo es mucho menor que una cirugía convencional. Dentro de los procedimientos, insisto, la cirugía de manga gástrica y de bypass gástrica tienen el mismo nivel de riesgo de complicaciones o de mortalidad si se hacen las cirugías en este ámbito, en este entorno de seguridad. Hay procedimientos de mayor complejidad, Sergio, como son el switch duodenal, otro que se llama SADIS, etcétera, que sí, por su complejidad técnica, pueden tener un poco más riesgo, y aún más, estos procedimientos exigen que sean ejecutados en centros donde se tenga la experiencia para precisamente darle al paciente la seguridad. Nosotros podemos decirlo con toda humildad, pero con mucho orgullo, somos un centro donde quizás somos de los que más hacemos cirugía de esta naturaleza, como switch duodenal o SADIS, que son procedimientos de alta complejidad, pero que tenemos afortunadamente unos maravillosos resultados con ellos. Bypass gástrico, ¿es una operación permanente? ¿Es revertible? Es totalmente reversible. En algún momento, si los pacientes tuvieran la necesidad de regresar a la anatomía y a la función normal, el bypass es totalmente reversible, a diferencia de la manga, que no lo es. Afortunadamente es rarísimo que algún paciente tuviese que ser operado para darle, digamos, reversa a su bypass, pero en el caso eventual de necesitarse, el bypass es totalmente reversible. ¿En cuánto tiempo, digamos? En el momento en que el paciente lo pudiera necesitar. No hay un tiempo mínimo. No, la reversibilidad y la efectividad del bypass, como de cualquier otra cirugía, Sergio, tiene también una medición hecha. Recordar que las cirugías funcionales, todas las cirugías que tratan de modificar la funcionalidad o de regresar la funcionalidad en nuestro organismo, tienen un tiempo de funcionamiento. Me explico. Si a alguien le ponen una prótesis de rodilla, esa prótesis probablemente a los 10, 12 o 15 años va a necesitar ser nuevamente reemplazada. Si a alguien lo operan de un bypass coronario, por un infarto, se le taparon las arterias, muy probablemente igual en 12, 15 años va a necesitar nuevamente o destaparlas o sustituirlas. En el caso de la cirugía bariátrica, también tienen un tiempo que puede ir desde 10, 12, 15 años o más. ¿Qué es lo que hace que esa cirugía pueda tener más durabilidad y más vigencia? El cambio en el estilo de vida, el cambio en la conducta alimentaria, que permite que las personas
se mantengan en el peso saludable y sobre todo con las enfermedades corregidas. Oiga, doctor, este bypass gástrico del que nos está platicando, ¿implica una alimentación distinta? ¿Implica ejercicio? ¿Qué implica después? Todas las cirugías bariátricas implican un cambio en el estilo de vida que incluyen modificación de los hábitos alimentarios, incorporación de hábitos de ejercitamiento físico, eliminación de algunos alimentos que por sí mismos son dañinos, entender si el paciente tiene algunas enfermedades específicas, habrá algunos alimentos específicos que no habrá de ser posible que consuma, pero en general son pacientes que pueden tener una alimentación cuasi normal en menos cantidad porque tienen un estómago reducido, que al paso de los meses se hace un poco más grande la capacidad, lo cual es esperable y normal, pero que en general son pacientes que pueden convivir y comer de forma casi normal, insisto. ¿Por qué digo casi y no digo totalmente normal? Porque la respuesta de cada individuo es diferente a la operación. Habrá quienes teniendo un bypass gástrico toleren muy bien un alimento y otro con un mismo bypass gástrico no lo tolere. Entonces cada persona, cada paciente va a reaprender, pero al mismo tiempo a nuevamente conocer a su sistema digestivo en cuanto a capacidad, a cómo comer, qué le cayó bien, con qué frecuencia comer, qué no le cayó bien, qué cosas definitivamente son muy benéficas. Todo un proceso de reconocimiento, de readaptación que las personas tendrán que transitar y que a veces les toman 2, 3 meses en poderlo hacer. Bien.